Yo solo tengo una pregunta. ¿De verdad era necesario animar el asterisco de Ahu durante todo el capítulo? Bueno, este que tenemos aquí es el penúltimo episodio de esta primera temporada de To Be Hero X. Y como tal es el último capítulo que se puede considerar una precuela. Sí. Más o menos, digamos que este es el último evento que tiene lugar antes del primer arco, o sea, el arco de Ling Ling. A partir de aquí, el siguiente capítulo, o sea, el final de temporada, parece que va a estar ubicado después de lo que vimos en el capítulo 4. Así que podemos decir que ya con esto sabemos qué es todo lo que pasó hasta la actualidad de la serie. Pasemos a hablar de el primer superhéroe que no es un ser humano. Algo que quiero resaltar antes de empezar como tal con el capítulo es que este es el segundo capítulo donde mayormente nos basamos en un monólogo para ir conociendo lo que es la historia de nuestro protagonista. El primero siendo el primer capítulo de Ghostblade. En su caso, él nos contaba su vida a través de este monólogo interno porque él no podía comunicarse verbalmente con otras personas. Así que esa era su forma de presentarse. Pero en este caso Ahu es literalmente un perro, así que un monólogo interno es la mejor forma de comunicar su existencia. Debo decir que si son amantes de los animales o si llegan a sentir alguna clase de pena cuando un animal es maltratado, la pasarán muy mal con este capítulo, cosa que sí fue mi caso. Digamos que ver a un ser indefenso siendo maltratado no es nada agradable, empezando por el hecho de que el pequeño perrito creció en un circo y su criador ya era una persona resentida con los animales. Él no fue tratado como un cachorro, literalmente fue tratado como un tigre, como un animal salvaje y maltratado como tal. Y no solo eso, sino que al estar trabajando en un circo, pues el cachorro se tenía que ganar las croquetas y lo pusieron a hacer de payaso. Y ya desde este momento empezamos a ver cómo Ahu rechaza esa conexión con su propia fuerza, el cómo él sabe que los orígenes de el cómo él es que tiene esas habilidades para manipular objetos con su hocico o de incluso poder hacer trucos ya en el show del circo es gracias a que los niños disfrutan verlo actuar. Pero a él esto no le parece complaciente, ni siquiera es una fase que disfrute de su vida, simplemente lo ve como otro día más en el trabajo. Y la verdad es que eso parecería ser incluso peor para el pobre perro. Porque sí, digamos, los niños lo quieren, los niños van a ver sus presentaciones y están alimentando su fuerza gracias a un sistema de confianza, digamos, mínimo, en el que sí, la confianza de estos niños por ver a un perrito haciendo malabares y pues payasadas en el escenario, digamos que es lo que alimentaba su carrera, pero también alimentaba el hecho de que no quería estar cerca de aquellos niños. Y pues bueno, todo esto tiene un punto de quiebre. Llega el momento en el que todo esto molesta tanto a Ahu que pues termina mordiendo a uno de estos niños, cosa por la cual es separado del circo y llevado a un veterinario para hacerle revisión, porque claramente que un perro que está criado para dar shows y estar cerca de los niños actúe de esta manera no es natural. Pero aquí es cuando llega Shinya, justamente buscando a este perrito. No buscando a cualquier perro, ella ya sabía de la existencia de Ahu y va a buscarlo. Los veterinarios no tienen otra opción más que decir, ya deja que se lo lleve, un peso menos con el cual lidiar. Y la verdad que bueno, porque esos veterinarios ya estaban decididos a mandarlo pues con otros perritos. La verdad no sé qué analogía usar cuando siempre se dice lo van a dormir como a los perros, pero pues Ahu es un perro, entonces lo van a dormir como a otros de su especie. También es de resaltar que se hace más notorio el cambio de animación. Este capítulo específicamente utiliza un tono más cómico de viñeta, directamente como si estuviéramos leyendo las páginas de un cómic. Los escenarios sí parecen ser un poco más tridimensionales, pero los personajes son directamente más planos y con menos detalles.
diferente a todos los capítulos que vimos en 2D y obviamente a los capítulos de animación 3D que vimos en el arco de Ling Ling y de Yang Sheng. En el camino de regreso a casa, Shinya le platica cómo va a ser la vida a Ahu, ya que sí, justamente ella tiene un plan pensado para el pequeño perro, al cual ya le ha puesto su característico corbatín. La cosa es que se encuentra de regreso a una señora ya de edad avanzada tratando de reparar una máquina de sodas, y a lo que vemos ser un hombre de negocios, que pues obviamente no es ni nada más ni nada menos que el héroe X en su forma humana, en su forma normal, y es Shinya la que termina reparando la máquina. Pero el perro no pasa inadvertido. Sí, la señora se da cuenta de que está ahí y le pregunta si es de alguna forma peligroso, y Shinya le contesta que no, pero que sí tiene intenciones de usarlo para deshacerse de aquellos malvados que quieren quitarle su hogar. Ahora, no lo dicen explícitamente, pero a mi interpretación lo que yo entendí es que el grupo Treeman quería hacerse con todos los departamentos, todas las casas de la zona para construir edificios residenciales, y que de hecho ya había algunos departamentos vendidos, así que solo debían demoler todas las casas de la zona y empezar la construcción, cosa por la cual estaban presionando a todas estas personas para que entregaran sus contratos y dieran permisos de demolición, de construcción y pues de mudarse a otras zonas para dejar que Grupo Treeman haga uso de ese suelo. La cosa aquí es que Shinya es la única que se opone a entregarle sus tierras a Grupo Treeman. Ella todavía quiere luchar por ese pequeño espacio que le pertenece a todas esas personas. Incluso vemos como Nice ya está promocionando nuevos departamentos de parte de Grupo Treeman, y pues esto, digamos, no es que sea directamente que relacionemos las acciones de Nice con lo que está haciendo Grupo Treeman en estos lugares, porque hasta este momento no se ha mencionado que la compañía que está tratando de quitarle su hogar es justamente Treeman, pero al menos esta chica sí reconoce que Nice es uno de los héroes más reconocidos del momento, uno de los más populares. Y tristemente la chica le dice al pobre perrito que los superhéroes no tienen tiempo de lidiar con las personas pequeñas, con las personas que realmente están no luchando contra villanos o contra ladrones o contra gente mala, sino que están luchando contra el propio sistema que trata de arrebatarles su hogar, porque genuinamente, si disfrazas todo con instituciones, realmente no parecería que estás haciendo algo malo. Pero es incluso peor cuando nos damos cuenta que Nice es justamente parte de todo este gran engranaje que trabaja para beneficiar a unos a costa de otros. Más que nada porque Nice es el que está detrás de toda esta operación, pero ya hablaremos un poco más de eso más adelante. Lo importante aquí es que Shinya reconoce que al no contar realmente con la presencia de héroes o con su apoyo directo, pues son ellos los que tienen que luchar por su vida, por su propiedad, y aunque haya personas como la anciana de hace un momento que ya se haya rendido, que realmente no quiera pelear contra una gran corporación, pues está en las mentes jóvenes, en aquellos que todavía tienen un poco de esperanza, un sentido de pertenencia, realmente pues luchar por ello, y es por eso que esta pequeña niña ha ido a buscar a Ahu. Lo cierto es que a primera vista no parece muy prometedor cuando Shinya le presenta su base de operaciones a Ahu. Lo único que tiene pues es un poco de madera, tela, pintura, pegamento, e incluso Ahu se da cuenta de que por las imágenes de el que tiene pegadas es que el padre de Shinya era un representante de la comisión, y menciona que esto era cuando él estaba vivo. O sea, podemos intuir que la pequeña niña pues no tiene familiares directos en este momento, porque tampoco sale en ningún momento del capítulo su madre.
Lo único que tenemos de ambos pues es esta foto. Y aquí es donde empieza el gran plan de Shinya por salvar su vecindario. Sí, va a presentar ante los vecinos a Ahu como un miembro del staff de la asociación de vecinos. Incluso le crea toda una pancarta donde se ve como un perro superpoderoso. Y de hecho, ella ya lo presenta como el perro mágico que era Ahu cuando aún estaba en el circo. O sea, ella ya tenía conocimiento de Ahu desde sus días de antaño, cuando él pues todavía trabajaba para las personas que lo maltrataron desde que era un cachorro hasta pues ya muy entrada su edad. Y pues lo que espera hacer Shinya es que los vecinos le den su confianza a este pequeño perro y pues lo hagan un superhéroe para pelear contra la corporación que quiere quitarles su hogar. Y lo cierto es que la reacción de las personas es hasta un punto muy lógica. ¿Cómo es que un perro va a hacer que esa gran asociación se retire de querer destruir sus hogares? ¿Cómo es que pueden poner la confianza en un simple animalito? La verdad es que este panorama es bastante desalentador para una pequeña niña que solo quiere conservar su hogar. Ahora, durante esta secuencia de querer volver a Ahu un personaje súper popular para que gane poderes y así poder enfrentarse a los malvados, empieza a sonar lo que es el tema de Ahu. Sí, Sparks. Es la primera vez que menciono como tal que empieza a sonar uno de estos temas, porque la verdad es que este podría ser el mejor de todos ellos. Y sí, le haré un video dedicado a estas canciones y cómo es que encajan con cada uno de los superhéroes que están representando. Pero en este caso, digamos que Sparks podría ser la mejor. Porque sí, enmascara ligeramente todo lo que es Ahu, lo que no pudo ser, lo que en realidad es. Él simplemente es un perro que no puede hacer grandes cambios en el mundo, pero cuando ve que alguien que le importa está en verdadero peligro, pues no tiene otra opción más que entrar a la pelea. Y es durante toda esta pequeña conversión de no agradarle nada de su origen, de no querer estar relacionado nunca más con aquello que le hizo pues tanto daño durante su crecimiento, que fue ser un payaso de circo, hacer grandes actos para el público, incluso estar cerca de los niños, que Ahu empieza a tener un segundo aire cuando está cerca de Shinya. Y sí, vemos que incluso sus esfuerzos por hacerlo popular podrían no ser bastante buenos. Ella se disfraza de un kaiju gigante y hace que Ahu la derrote, simplemente ladrándole, y luego en postproducción le agrega algunos efectos. Pero incluso a ella le cae el hate de internet diciendo que una IA podría darme un mejor show que lo que ella está intentando. Así que sí, sus esfuerzos realmente se ven muy disminuidos. Así que el siguiente paso de Shinya es la propaganda extrema. Sí, grandes carteles, muchos panfletos mostrando a Ahu como el poderoso héroe que es, o más bien que podría llegar a ser. Pero pues vemos finalmente la llegada de esos matones que está mandando la gran corporación para presionar a estas personas y que sean los derechos de sus propiedades. Que pues sí, es risible el esperar que realmente un perro pueda hacer algo contra ellos, y más aún con la caja que tiene en la cabeza, que pues en la inocencia de una niña eso podría ser atemorizante o incluso un buen recurso para hacerlo ver aterrador, pero pues la verdad es que no produce nada. Así que ¿qué sigue? Ponerse justo en la entrada del vecindario con Ahu, su gran cartel, esperando a los matones, cosa que pues no les hace ninguna gracia. Y pues obviamente van a tirar la barrera, van a destruir el cartel de Ahu. Durante todo este tiempo sí se nota que las intenciones de Shinya son bastante genuinas. No quiere que esta corporación siga coercionando a todos estos habitantes de su localidad a hacer algo que los va a afectar, a hacer algo que les va a perjudicar directamente en sus vidas. Y pues ellos no tienen otra forma de hacer las cosas más que poner sobre la mesa el nombre de a quién están representando, el por qué están haciendo las cosas.
saben ellos que una gran corporación los respalda, que una corporación que incluso tiene sus propios superhéroes y villanos en este caso, pues está de su lado. Así que realmente, aunque quisieran tocarlos, aunque quisieran evitar el hacer algo, pues solo es cuestión de tiempo para ceder esos derechos. Y sí, el primer despliegue de fuerza, por así decirlo, de pelea que tiene Ahu es cuando le recuerdan su pasado, cuando lo mencionan que esta pequeña actuación que está forzando Shinya a devolverle un superhéroe no hace más que retratar lo que en realidad es este perro, y es que no es más que un vil payaso, cosa que pues obviamente no le hace ninguna gracia. Pero quieran que no, esto representa una pequeña victoria en la vida del perro, lo cual pues llega a ser una especie de pequeña felicidad en ese momento, y algo que une más al animalito con Shinya, porque es gracias a ella que se da cuenta que tiene otra utilidad aparte de ser un payaso, como lo mencionaban estos matones. Lamentablemente esto fue contraproducente en términos realistas, ya que pues esto presiona a que Triman tiene que hacer uso de otros métodos para coercionar a las personas, y si no lo van a lograr con esos matones que obviamente ya no representan temor para las masas, pues ahora van a ir directamente ellos a decirles, ya con una sonrisa en la cara, directamente con el héroe Nice. No lo dicen explícitamente, pero es obvio a quién se refieren cuando dicen que mandaron a un héroe como garantía de que si entregan sus propiedades todo estaría bien, al héroe perfecto. Nice es el rostro de las operaciones de Triman, al menos para coercionar de una manera positiva a estos propietarios a entregar sus viviendas. Y lastimosamente esto funciona, ya que la presencia de Nice y su popularidad hizo que la mayoría de los vecinos finalmente accedieran y que entregaran sus papeles a Triman. Lo que es triste realmente es que incluso la señora que le está contando todo esto a Shinya solo no firmó porque realmente no entiende lo enreversado que son los contratos, qué tanto está dentro de ellos para marear a la gente y quitarles más de lo que realmente está proponiendo la gran corporación. O sea, no son conscientes realmente de lo que les están quitando. Y sí, Shinya contacta a FOMO. FOMO ya en este punto de la historia es reconocida como una gran parte de la prensa, como una gran red social que pues puede ayudar a que la verdad llegue de muchas formas, y sabemos que muchos de los héroes que se consideran más independientes que los que trabajan para organizaciones como Mighty Glory o DOS están registrados con FOMO. Pero es en este punto que Shinya no se detiene aquí y regresa a un lugar bastante conocido que vimos un poco más temprano en el capítulo, cuando llegó con Ahu al vecindario donde estaba X. Y sí, vemos la misma máquina de refrescos, pero aquí lo importante es que vemos el callejón donde se encuentran estas personas que mencionó la abuelita, y debemos decir que este es el mismo callejón, el mismo sitio, custodiado por la misma persona que aparece en el video promocional del héroe X. Sí, ese video donde X está comprando una bebida, ve que Ahu está bastante golpeado y él es el que termina venciendo a todos estos sujetos. O sea, esto pasa el mismo día. Pero no nos adelantemos. Aquí lo importante es que Shinya y Ahu logran infiltrarse para obtener de regreso los documentos que ya entregaron inocentemente todos los residentes del área. Y como tal, uno de estos sujetos, que pues ya sabemos que es el de los clones que está hecho a base de la sustancia del miedo, que justamente es uno de los villanos creados por Triman, está al teléfono diciendo que pues ya tienen la mayor parte de los papeles y que de ser necesario harán que firmen el resto esa misma noche. Y la voz que le contesta no es otra que la de Nice. Sí, se revela un poco más adelante en el capítulo, pero ya en este punto es indiscutible que se trata de su voz. Y la única indicación que él da es que no maten a nadie.
Y mientras Ahu sirve de distracción haciendo sus payasadas y ladrándole a uno de estos clones, Shinya recupera los papeles pero accidentalmente parte una madera que estaba en el piso y ahora tienen que escapar como sea posible. Lo impresionante del suceso es que Ahu aún mantiene un poco de la fuerza que tenía cuando era aún parte del circo, o sea, todas esas habilidades, el control de su cuerpo y el incluso maniobrar cosas de gran peso. Así que pues continuamos con la persecución, que es pues intentar salir de esta casa, de este lugar tan sombrío. Y sí, el matón principal agarra un hacha dispuesto a banear del server tanto a Shinya como al pequeño perrito. Y aquí pasa algo bastante extraño porque hay un ligero cambio de animación, pero no se escucha como tal el chasquido de X, así que no podemos decir que haya sido parte de su influencia, pero sí vemos que la velocidad de Ahu se ve incrementada, así como su fuerza, y logra esquivar a un par de estos clones e incluso deshacerse de uno. Pero pues al ya no poder seguir subiendo las escaleras por el cansancio, Shinya decide que es momento de separarse, le entrega los papeles a Ahu, siendo que estos son lo verdaderamente importante para que las personas de su comunidad sigan manteniendo lo que por derecho les pertenece, el simple hecho de tener techo sobre sus cabezas, mientras ella va a seguir distrayendo a los malos. Y pues sí, tal vez separarse haya sido la peor de sus decisiones, porque en este punto, tanto para Shinya como para Ahu, el destino de ambos se vuelve incierto. Y la verdad es que este es el peor punto del capítulo, porque es cuando los dos salen más lastimados. Empezando porque Ahu ve como Shinya es perseguida por el techo del edificio y finalmente cayendo hacia el callejón. Pero la verdad es que a Ahu no le espera un mejor destino. Uno de estos clones lo empieza a atacar, pero antes de que él realmente pueda escaparse o hacer algo, este empieza a multiplicarse y pues esto ya directamente es maltrato animal. La verdad no tengo ganas de describir las formas en las que lo maltratan. Lo golpean y básicamente hacen de él un basurero perruno. Simplemente lo sacan al callejón deshaciéndose de él y recuperando los documentos. Pero antes de dejarlo ir, pues este clon decide deshacerse del pobre cachorrito tomando una madera. Pero pues él ya está decidido en que tiene que proteger a Shinya, ya tiene un lazo emocional con la pequeña. Pero es en este momento donde el capítulo se empalma con el preview que les mencionaba antes, porque aquí es donde empieza a intervenir el héroe X. Pero no tenemos la misma escena, o sea, no es que reciclen la animación o la perspectiva del héroe X, todo lo vemos desde la perspectiva de Ahu. Incluso él cerró los ojos y no vio cuando le iban a pegar y no vio los efectos de los poderes de X directamente, simplemente de un momento a otro el clon ya estaba dentro del palo con el que lo iba a golpear. Lo único que escuchó fue el chasquido, y cuando otro clon sale a revisar qué es lo que ha pasado, nuevamente tratando de intimidar al pobre perro, él sale del callejón y descubre al héroe X en su forma de civil recogiendo una bebida, como veíamos en el preview, pero él lo que intenta hacer es advertirle que salga del lugar. En el preview veíamos simplemente como que lo estaba molestando e incluso tratando de pedirle ayuda. Pero aquí es cuando el héroe X nuevamente chasquea y Ahu no ve cuáles son los efectos inmediatos, pero sí lo ve peleando en el piso y en las paredes, en esa animación 2D que nosotros veíamos en el preview. Y Ahu solo es testigo de los cambios de animación a través de los chasquidos del héroe X. Todo esto centrado en su reacción ante lo que está experimentando. Y esto él mismo lo describe. Sí, ver a el héroe X con sus poderes actuando de esta forma es lo más cercano que él podría considerar como magia real, siendo él una mascota de circo que vio todos esos trucos alguna vez. La imagen que él crea de este superhéroe es la de un verdadero mago. Simplemente es genuina sorpresa y admiración de parte de este pequeño perro.
Pero bueno, ya sabemos cómo terminó esa pelea y finalmente Ahu logra recuperar los papeles y se encuentra con Shinya del otro lado del callejón. Nuevamente, Shinya estaba dispuesta incluso a entregar su vida por el bien de su vecindario, pero Ahu no tuvo el corazón para dejarla ahí, no tuvo el corazón para que ella fuera una víctima de lo que estaba sucediendo aquí. Y sí, como tal en el preview del Héroe X vimos que esa era una gran victoria. Él se alzaba como un dios indiscutible, venciendo a todos y cada uno de los clones como si no fuera nada. Pero este pequeño encuentro le ha costado todo a Shinya y a Ahu. Están en su peor estado físico, realmente ya no hay nada que ellos puedan hacer. Y aún así queda un clon que aún es una amenaza para ellos. Toma un hacha y se dispone a acabar con el perro y la chica cuando aparece Nice. Y quiero que me regresen todo lo que dije en el capítulo anterior, donde dije sentirme mal por este sujeto, donde sentí un poco de empatía por lo que estaba pasando cuando perdió a Smile. Pero viendo esto, Nice no solo fue uno de los participantes en el incidente de la nave. Él estaba dispuesto a bajarse del server a todos los científicos, al padre de Lowly y a No. Nice es la cara principal de Triman, pero solo está ahí para ser usado como arma, incluso para coaccionar a todas esas personas a entregar sus hogares. Él activamente estaba dispuesto a asesinar a Smile si él era el que resultaba ganador en la pelea contra Dragon Boy. Fue su culpa que Smile tuviera ese final tan triste que vimos el capítulo anterior. Y aún así, solo puede quitar la mirada de lo que está a punto de pasar aquí. Nice no es una buena persona, Nice no tiene un arco de redención frente a él. Nice es simple y llanamente una mala persona. Sí, pudo haber tenido buenas intenciones al principio, pudo haber querido ser un héroe, pudo haber querido enlistarse en todo esto con su amigo para hacerse famoso y todo lo que quieran, pero ha tomado todas y cada una de las peores decisiones que se le pusieron enfrente. Tristemente, Ahu está incluso llamando al Héroe X para que los apoye, porque para él, para términos realistas, él no terminó con su trabajo. Para nosotros sí se vio muy cool y terminó con los malos y se tomó su bebida, pero en fines prácticos no hizo nada. Dejó a merced de de Nice y de este villano sobreviviente a Ahu y a la niña. Y sí, en un principio Nice se muestra con una cara amable, les voy a ayudar, pero primero está la chamba, tengo que buscar unos documentos. Pero cuando se da cuenta de que es Shinya la que los tiene y la que se está poniendo como piedra en el zapato ante Triman, simplemente Nice se da la vuelta y deja que el último clon termine su chamba. Nice deja a Ahu a merced nuevamente del maltrato animal. Ya incluso el pobre está echando sangre por la boca. Ya no es ni siquiera una pelea justa. Esto simplemente se ha convertido en una ejecución. Y sí, este es el momento emocional del capítulo en el que incluso Shinya está dispuesta a sacrificar su propia vida para proteger al pobre perrito. Y vemos ese pequeño flashback donde ella estaba sentada junto a su padre y su admiración por Ahu al ser ella una de estas pequeñas asistentes a los shows de Ahu cuando aún trabajaba en el circo, nos da una segunda cara de lo que era la vida de este pequeño en sus primeros días. Sí, era explotado, sí, lo trataban mal, pero ante los ojos de los que asistían a eso, Ahu era un ser todopoderoso que podía hacerlo todo. Era un verdadero espectáculo, era una verdadera experiencia ir a verlo, y para niños como Shinya se volvió en un verdadero héroe, tanto que cuando lo rescató del veterinario, cuando ya le iban a poner a dormir, incluso Ahu se empezó a convencer de que las palabras de la pequeña niña podían hacerse real, que él podría convertirse en un superhéroe. E incluso él se pregunta en qué momento yo mismo me convencí de estas palabras, cuando toda mi vida fui un payaso, cuando toda mi vida se trató solamente de ser un centro de burla para todos los demás. Y lo cierto es que
Ahu creyó en Shinya desde el momento en que la conoció. Él realmente creó un vínculo emocional con este ser humano, porque más allá del payaso de circo que era, ella realmente quería a Ahu. Es por eso que en este último momento, cuando prioriza la vida del pobre animalito sobre la suya, es cuando Ahu se da cuenta de que él realmente tiene a alguien que ve por él y debe de hacer lo propio para protegerla, rompiendo el sistema de confianza, creando el hecho de que un perro pueda conseguir la misma confianza que un ser humano. Y si Yang Sheng pudo conseguir un poco de los poderes de Yi-Soul con la sola confianza de una persona, un perro que ya tenía suficiente fuerza para hacer todos esos actos de circo, ahora entrando en el sistema de confianza, pues básicamente se convierte en un superhéroe. Y es por eso que en este momento suena Jeopardy. Y si nos regresamos a aquellos capítulos donde se define el momento más grande de cualquier superhéroe, pues nos damos cuenta de que esta es la canción de presentación de un héroe. Y ahora, con la confianza en sí mismo, Ahu ya se ha convertido en todo un héroe y logra regresarle la hacha al último clon, cortándole la cabeza. Y en este momento una gota de miedo cae sobre el traje de Nice. Y pues ya con todo el trauma que pasó con Smile, simplemente dice, pues ya me voy a convertir en parte del miedo, ya estoy infectado, se empieza a preocupar. Pero antes de que pueda hacer nada, llegan los drones de FOMO a ver cómo está la situación y él simplemente se escapa. Y pues finalmente todo ha terminado. Los drones de FOMO ven que hay una niña en problemas gracias a los ladridos de Ahu, y pasamos a los resultados. Y la verdad es que no sé si llamar hipócritas a todos los habitantes de esta comunidad. Cuando en un inicio no creyeron ni en Shinya ni en Ahu, ahora lo ven como un salvador. Realmente solo esperaron hasta el último momento, cuando la vida de una persona estuvo en un hilo, y fue gracias a FOMO que se pudo reconocer que Ahu realmente hizo algo, que ellos pueden dar gracias de que sus hogares no serán demolidos. Y es gracias también a esta gran exposición que da FOMO que finalmente Ahu se vuelve en un héroe civil. Nuevamente, no sé si llamarlo hipocresía de toda esta gente, que hasta que les dieron cobertura mediática realmente lo empezaron a apoyar. Ahora, no sé cómo decir que él es la criatura más asombrosa en la tierra cuando pues existe Big Johnny. Y pues hay dos formas de ver esto. Como ya pasó el incidente de las ruinas, Big Johnny ya destapó su faceta de el Big Johnny enojado. O sea, ya todo el mundo conoce que se puede convertir en un kaiju. Además de que los Johnnies están en el puesto 5 de popularidad, o sea, más arriba que Ahu. Y Big Johnny, no siendo afectado por el sistema de héroes, es incluso más poderoso porque es un alien. Así que no sé cómo realmente pueden respaldar que Ahu sea la criatura más majestuosa en este momento. Y pues en su rueda de prensa le preguntan a Ahu si realmente él fue el que derrotó a la Asociación de los Hombres de Negro. Sí, se escucha raro. La cosa es que él por un momento duda si mencionar a X, porque en un primer lugar fue X el que lo salvó de ser nuevamente apaleado cuando los echaron a patadas de esa casa. Pero tampoco es que X realmente lo haya ayudado cuando él se levantó y protegió a Shinya. Así que una de dos, o él realmente no reconoce que X lo haya ayudado porque al final del día el que dio el último golpe fue él, o porque no quiere exponer que X haya estado por ahí rondando y que eso contribuya a la revelación de la identidad del héroe X. Y finalmente esta historia termina con Ahu visitando a Shinya en su cama de hospital, recuperándose de lo que fue la pelea en el callejón. Y gracias a Dios la niña despertó y pudo darle nuevamente los saludos a Ahu, que ahora gracias al sistema de confianza puede hablar.
finalmente demostrando que lo que realmente salvó a Shinya esa noche fue el cariño que ella se estaba formando entre ella y el pequeño perrito. Lo que realmente estaba ahí, el instinto de protección, fue su amistad. Sí, formando una bonita relación entre una niña y su perrito, en el cual puso toda su confianza para salvar su vecindario, cosa que logró. Pero aquí no es donde termina este capítulo, ya que tenemos un último vistazo a Nice, todo preocupado por estar infectado por la sustancia del miedo, al haber visto pues ser decapitado al último clon. Y es que va directamente con Shank a decirle: por favor, cúrame, tú debes tener algún remedio para esto, tú que has estado investigando al miedo. Y pues Shank, con toda la cara fría, le dice: ya estamos promocionando esos departamentos y pues tú no fuiste capaz de conseguirme las propiedades para demolerlas y empezar a construir. Nuevamente Nice está siendo un fracaso, no logró mantener un buen nombre para Treeman cuando ocurrió el incidente de las ruinas, no logró posicionarse en el top 10 por su propia cuenta, simplemente tuvo que delegárselo a la señora Yuan cuando él se desinteresó por Nice. Le dio otra oportunidad cuando le propuso acabar con Smile y tomar su lugar, cosa que vimos en el capítulo anterior que la terminó cajeteando. Y ahora ni siquiera puede conseguirle unos míseros terrenos para construir unos departamentos. ¿Realmente de qué le sirve Nice? Simplemente le dice: ¿cómo quieres tú que yo te ayude cuando no has sido más que un fracaso para mí? Y Nice en este momento ya está desesperado. Una última oportunidad. Es como decirle: ya estoy cagando, ayúdame para seguirla cagando. Incluso diciéndole que si lo ayuda, aún puede llegar a estar en el torneo, que todavía puede estar en el top 10. Y aquí tengo que darle la razón a Shank, todavía tiene los huevos de decir esas cosas cuando Nice no ha representado más que puros fracasos. Y es en este momento donde lo irónico del capítulo está, porque un perro, con la simple acción de proteger a su dueña, se alza ahora como el número 8 en la lista de popularidad. Y Nice, siendo el héroe perfecto, ni siquiera pudo tomar el lugar del héroe Smile. Dejó que un perro lo venciera y tomara su puesto en el torneo. Un perro es mejor que Nice. La verdad es que no sé cómo eso te hace sentir cuando incluso aquel que te creó, que te hizo el héroe perfecto, te está diciendo: no eres mejor que un perro. Y pues aquí es donde nuestro querido Nice se rompe totalmente, y aquí es donde él se pregunta: ¿realmente me infecté de la sustancia del miedo? Eso fue lo que me debilitó y provocó que pues fuera débil, de no poder derrotar ni a Dragon Boy ni a Smile. Fue el miedo de no seguir siendo un superhéroe, el miedo de seguir siendo un fracaso. La verdad es que en este punto ya ni él mismo confía en él. Y pues para Shank este ya es un proyecto pues cancelado totalmente. Ya no le interesa para nada seguir trabajando con este sujeto, ni siquiera le ofrece a ayudarlo. Y aquí cuando ocurre toda esta pues interrupción de estilos de animación, se cree que el propio héroe X lo trasladó hasta la punta de ese edificio para darle a escoger de si seguía viviendo, si lo seguía intentando o simplemente se rendía y acababa con su propia vida. Pero pues también está el otro lado, de que si en su trance emocional, en su ruptura mental, él simplemente fue volando hasta la punta de ese edificio, y cuando recuperó la conciencia, él simplemente decidió saltar. Porque aquí es cuando volvemos a la animación 3D y aparece Link ante nosotros. Este es el momento que se conecta con el capítulo 1. Con un Nice preguntándose quién es y por qué está ahí. Y el resto es historia. Como dije al inicio, el siguiente capítulo ya muestra lo que sucede después del capítulo 4. Ya va a estar ubicado en la actualidad y vamos a ver lo que sería la primera fase del torneo de héroes, con un Ahu pidiéndole al héroe X que no participe porque básicamente va a ser un todos contra X.
y también vamos a ver el regreso de Ling Ling viendo a quién se enfrenta. Así que hasta entonces, nos vemos.